Vamos a revisar en esta oportunidad la evaluación del movimiento de la muñeca y de la mano, teniendo en cuenta todas las articulaciones que implican este segmento corporal, la articulación radiocúbito-menisco-carpiana, las articulaciones del carpo, metacarpofalángicas e interfalángicas. Empezamos entonces revisando las principales causas de disfunción a este nivel, que podemos resumir en 5 causas principales, que son el dolor, la presencia de deformidades, la presencia de tumoraciones o el crecimiento de masas anormales a nivel de la mano, la presencia de parestesias, por lo general como consecuencia de compresiones de tipo nervioso, y la alteración de la función articular. Más adelante detallaremos aspectos. En términos generales, el dolor a nivel de la muñeca y la mano puede estar relacionado con procesos que generen un dolor localizado o un dolor de tipo difuso. El tipo de dolor nos da algunos indicios de cuál puede ser su origen. El dolor localizado suele tener a este nivel un origen de tipo tegumentario, músculo tendinoso u óseo articular. Y el dolor difuso, por la naturaleza de este, de origen vascular o de origen neurogénico, por la irradiación de estos cuadros que se generan debido a la forma como el dolor se origina y se desarrolla. Tenemos que vamos a revisar la anatomía de la mano y es necesario que tengamos en cuenta que debemos diferenciar ciertas zonas a nivel de estas estructuras, ¿sí? Inicialmente, la diferenciación más clara que tenemos es diferenciar lo que es la región dorsal de la región palmar. Vamos a encontrar que en la región dorsal habrán unas causas de dolor distintas a las de la región palmar, dado pues la naturaleza de las estructuras anatómicas que las componen. A nivel dorsal tenemos la tenosinovitis estenosante de Decker-Vein, la tendinitis de los músculos extensores del carpo, la fractura del escafoides, la necrosis avascular del lunado, que suele ser o acompañar a la fractura del escafoides cuando ésta no se diagnostica de forma correcta, la presencia del ganglión oculto y la inestabilidad de la articulación entre el escafoides y el hueso lunado. De esta manera, entonces, encontramos que estas situaciones ya de alguna forma nos predicen qué puede ser la causa o el origen del dolor a nivel del dorso de la mano, con las especificaciones que ustedes ya pueden revisar en la diapositiva. A nivel de la palma también tenemos como principal causa de dolor la tendinitis de los flexores de la muñeca, especialmente en sus inserciones. De esta manera ya podemos ir haciendo una idea ante el examen clínico y la toma del proceso evaluativo de cuál puede ser la situación que está cursando como causal de dolor. La segunda causa de disfunción de la que les hablé al principio es la deformidad. Podemos tener dos tipos de deformidades, las deformidades congénitas, que les listo en la diapositiva. Ustedes van a revisar cada una de estas a qué hace referencia. Son deformidades, como su nombre lo indica, que acompañan al individuo desde el periodo prenatal. Y las deformidades de tipo traumático, que suelen responder a fracturas o luxaciones que generan cambios en la morfología de la mano y de la muñeca. También la presencia de heridas que son de importancia en términos de la cicatrización en las regiones flexoras de la mano. La aponeurosis palmar tiende a generar procesos fibróticos y cicatrices que van a entorpecer el desarrollo del movimiento, sobre todo cuando el movimiento requiere extensión de dedos y extensión de muñeca. De manera que es importante también tener en cuenta esta situación. Como ejemplo de lo que les acabo de mencionar, tenemos la contractura de Dupuytren, que produce una cicatriz
o más bien la cicatriz produce una retracción que va a provocar una pérdida funcional importante a nivel de la mano, la presencia de edemas de diferente origen y las rupturas o lesiones de tendones que también suelen ser frecuentes, especialmente por traumas penetrantes a nivel de la mano, herida con arma blanca o accidentes laborales en los que el individuo termina cortando zonas de la mano como zonas tendinosas. Respecto de las tumoraciones, a la aparición de masas, tenemos una situación relativamente frecuente a nivel del dorso de la mano, que es la presencia del ganglión o quiste sinovial dorsoradial. Básicamente es una tumoración benigna que cursa con un proceso de dolor importante que limita la función en el inicio o en la formación del mismo y que más adelante ya puede volverse asintomático. Genera, además del dolor y la hiperestesia localizada a nivel de la muñeca, debilidad del individuo para el agarre y es una tumoración pues que es fácilmente visible. Las personas que cursan con este tipo de cuadros, estos suelen repetirse de tal manera que ya la persona aprende a qué hace referencia esa tumoración que tiene y cómo se maneja. Por lo general el tratamiento es quirúrgico y hay algunos gangliones que resuelven de manera espontánea. Tenemos como causa de disfunción también las parestesias. Estas suelen ser de origen neurológico debido a los atrapamientos que generan las raíces o los nervios que inervan la región de la muñeca y la mano. Tenemos el síndrome del túnel del carpo cuando hay un atrapamiento del nervio mediano, que esta vez la patología más frecuente en términos de lesión nerviosa a nivel de la mano. El atrapamiento del nervio radial que genera el síndrome denominado síndrome de Wattenberg, el atrapamiento del nervio ulnar y compresiones de las raíces nerviosas a nivel de la región cervical que van a inervar las diferentes zonas de la mano. Recuerden que la mano se inerva de manera importante por diferentes raíces nerviosas que le van a permitir entonces generar unos síntomas muy claros cuando la raíz se encuentra afectada. Y como última causa de alteración tenemos o de disfunción tenemos la alteración de la función articular. Esta puede tener también diferentes orígenes según patologías que ustedes ya deben haber revisado en su asignatura de fisiopatología del movimiento, el módulo osteomuscular. Situaciones que van a provocar entonces pérdida funcional. A nivel de la función de la mano, pues tenemos una estructura que tiene una gran importancia funcional de la cual dependemos en gran medida para el desarrollo de nuestras actividades de la vida diaria y básicas cotidianas, situaciones por las cuales el paciente no tarda en consultar una vez presenta inconvenientes. Tenemos que anatómicamente la articulación de la muñeca se va a componer por el radio del cúbito y un menisco que entra en relación con la primera fila del carpo. Tiene muchas estructuras ligamentosas. Sin embargo, pues es una articulación bastante móvil y está inervada por los nervios interóseo anterior y posterior. Tenemos que recordar, o ustedes ya recordaron en las exposiciones iniciales, la anatomía y la biomecánica de las articulaciones del carpo, de las articulaciones carpometacarpianas, metacarpofalángicas, de tal manera que no lo voy a retomar. Ya hablamos un poco con los atrapamientos nerviosos de las zonas que le corresponden a cada una de las raíces a nivel de y los miotomas que se relacionan con la muñeca y los dedos, que son los miotomas C6, C7, C8, para que lo tengan en cuenta en el momento de la evaluación neurológica. Evaluar entonces a nivel de estas articulaciones. Vamos a hacer, como lo hemos hecho con las otras articulaciones, un proceso previo de observación en donde vamos a determinar la presencia de deformidades, asimetrías, atrofias o diferentes procesos patológicos que pueden ser visibles a la observación. Como siempre vamos a tener unos puntos de referencia anatómicos que vamos a palpar y vamos a identificar unos puntos dolorosos frecuentes a nivel de estas articulaciones. Vamos también a revisar entonces en la parte funcional lo que hemos venido estudiando en cuanto a movilidad articular, examen muscular, examen vascular
y las diferentes pruebas especiales que ya hemos revisado. Como puntos de referencia anatómicos para la palpación tenemos las prominencias óseas más importantes a nivel de la articulación de la muñeca, la tabaquera anatómica como un sitio de referencia para identificar zonas articulares y límites tendinosos, y la presencia de puntos dolorosos también a nivel de la mano. Un poco más cada uno de estos aspectos. En cuanto a las deformidades, ya les había mencionado en un principio que suelen ser de origen congénito o traumático, y es uno de los aspectos que va a ocupar nuestra observación. Vamos entonces a encontrar que la alineación de la mano y de la muñeca va a depender, pues, por supuesto, de una correcta biomecánica y una correcta relación de las diferentes estructuras que la componen. Así podemos identificar fácilmente cuando hay una mala alineación. Tenemos unas posiciones o unas posturas patológicas típicas que suelen ser producto de traumatismos. La fractura del radio es de las fracturas más frecuentes a nivel de la articulación de la muñeca y se relaciona mucho con procesos de osteopenia o de osteoporosis. Es frecuente en el adulto mayor que cae y pone la mano para evitar la caída, por lo general en hiperextensión, y eso me va a provocar unas deformidades específicas. La fractura de radio se denomina la fractura de Coles, que provoca una desviación básicamente posterior del fragmento distal del radio, y también tenemos una variante de la fractura que es la fractura en guadaña, en la que esa desviación no se da hacia la región dorsal sino a la región palmar del antebrazo, de tal manera que las fracturas pueden ser incorrecta o muy visible. A nivel de los dedos tenemos que básicamente las rupturas tendinosas o las deformidades producto de procesos inflamatorios articulares crónicos nos van a dar también unos dedos característicos, la luxación de ciertas articulaciones y las posturas viciosas y patológicas de otras, dando por ejemplo el dedo de martillo, donde tenemos una hiperflexión de la articulación interfalángica distal con una tendencia a la hiperextensión de la interfalángica proximal, y una deformidad en ojal, donde tenemos una hiperflexión de la proximal, de la media, perdón, y una hiperextensión de la distal. Tenemos también la sinovitis estenosante, en donde el dedo, por lo general cuarto dedo, pierde la capacidad de extenderse. Igual puede ser posible en cualquiera de los dedos una vez se pierde la función de los tendones flexores por una retracción de los mismos que suele ser irreversible. Tenemos también a la observación que podemos encontrar entonces tumefacciones localizadas, por lo general relacionados también con fracturas. Tenemos entonces a nivel de la tabaquera anatómica la fractura del escafoides, que suelen también deberse a traumatismos cuando el individuo cae con la mano como apoyo. La luxofractura de Bennett, que la ven allí en la gráfica, en donde encuentro un signo clínico en el que el pulgar se torna paralelo al primer dedo y pierde la angulación que existe entre estos dos dedos. Y también los quistes sinoviales, que ya habíamos mencionado anteriormente, que son muy evidentes a la observación. Para poder determinar que hay una deformidad a nivel de la muñeca y la mano, pues es muy importante que conozcamos que existe un eje por el cual o desde el cual se determina que una mano tiene una correcta alineación. Ese eje va a atravesar una línea imaginaria que atraviesa el radio, el semilunar, el grande, el tercer metacarpiano, de tal forma que, así como lo hemos visto en otras articulaciones como la cadera, el tobillo, tenemos una línea de referencia para poder hacer la inspección a la observación y determinar las adecuadas relaciones. Ese eje se va a ver afectado cuando hay fracturas, luxaciones u otras lesiones, como angulaciones, acortamientos, rotaciones, o como los signos de la artritis reumatoide, que van a provocar una deformidad. Básicamente deformidades articulares y la presencia de unos nódulos. Esos nódulos van a tener unas ubicaciones características que me permiten fácilmente reconocer que existe la patología como tal. A este nivel tenemos entonces deformidad del pulgar en cuello de cisne, deformidad
a nivel de la articulación de la muñeca con desviación cubital, deformidad en ojal o deformidad en botonera, por lo general del dedo pulgar, deformidad en martillo, también presente en las articulaciones, subluxación metacarpofalángica y subluxación de la articulación radio-ulnar distal, además de la presencia de los nódulos que habíamos mencionado anteriormente, que se denominan o reciben los nombres de nódulos de Heberden y nódulos de Bouchard. Estos nódulos entonces van a ocupar por lo general la región distal del antebrazo o la región de la muñeca, por lo general a nivel dorsal. Entonces tenemos que estos cambios se van a dar de forma lenta y suelen entonces ya presentarse de forma muy evidente en el paciente que ya tiene un curso crónico de su patología. Tenemos entonces que estas manos son muy características y la artritis reumatoide, que ustedes ya conocen el desarrollo de esta enfermedad del colágeno, va a terminar entonces generando una incapacidad funcional marcada del individuo por esas deformidades que provoca a nivel de las manos. Se acompaña también de dolor, de unos cuadros inflamatorios agudos donde las articulaciones se tornan rojas, calientes y muy dolorosas, y el paciente también va a tener un signo clínico que también pues se acompaña básicamente de síntomas descritos por el paciente, que refiere tener en las mañanas o tempranamente la sensación de rigidez intensa que va pasando con la realización de los movimientos. A nivel de la palpación, ¿qué vamos a tener en cuenta para la evaluación? Vamos a palpar las articulaciones, los segmentos correspondientes y a determinar su temperatura, la presencia o no de los edemas con los signos clínicos que ya conocemos, el signo de la fobia básicamente y con la medición de los perímetros si es necesario, la presencia de cambios tróficos siempre teniendo en cuenta como punto de referencia la evaluación comparativa, la presencia de dolor a la palpación en diferentes zonas, la palpación de los relieves óseos y la palpación de tumoraciones. Tenemos también una forma de palpar o una forma de diferenciar las zonas que vamos a palpar a nivel de la mano y que también me van a permitir entonces acceder a ciertas zonas específicas. Tenemos a nivel de la zona radial y dorsal de la mano, la tabaquera anatómica. Tenemos en esta zona la que produce la inflamación de Kerbein o la tenosinovitis de Kerbein, que genera una prominencia cuando tiene un curso agudo o un cuadro muy intenso en el paciente, va a generar una tumoración dolorosa, observable, y que a la palpación puede estar caliente y que genera mucho dolor en el paciente. También la inflamación de la bursa en la intersección de los extensores de muñeca y de los abductores, produciendo entonces también una zona de dolor a la palpación. En la zona central dorsal tenemos entonces como causas de dolor de esta región la necrosis avascular del lunado, que suele acompañarse de la fractura del escafoides, la subluxación rotatoria del escafoides, el ganglión oculto y protuberancias a nivel del carpo, que se unen con inflamación por secuelas de traumas que provocan la salida o el crecimiento de osteofitos. Tenemos en la región ulnar dorsal la inestabilidad o la artrosis radioulnar distal, la tendinitis del extensor ulnar del carpo, el síndrome de impactación del ulnar sobre el lunado, cuando la ulna suele ser muy larga con relación al radio, la luxación recidivante del extensor ulnar del carpo. A nivel de la zona ulnar palmar tenemos el dolor en el pisiforme en su inserción o en la inserción del músculo flexor ulnar del carpo, y en la región hipotenar la fractura del gancho del ganchoso como la palpación. En la región radial palmar finalmente tenemos la tenosinovitis del flexor radial del carpo en su inserción en la base del segundo metacarpiano, que va a provocar entonces cuadros de dolor. La palpación entonces ya nos da también unos parámetros para poder anticiparnos
a la presencia entonces de cuadros dolorosos y estos relacionados entonces con signos de diferentes patologías. A nivel de la función, entonces vamos a evaluar, como lo hemos hecho con las otras articulaciones, la movilidad articular. Aquí tenemos los arcos de movilidad que corresponden a la articulación de la muñeca que realiza los movimientos de flexión, extensión y las desviaciones radial y ulnar o cubital, y los diferentes movimientos que realizan los dedos. Es importante y lo vamos a revisar aquí, aislando los movimientos que hace el dedo pulgar, que en muchas ocasiones no se toman mediciones con goniómetro, pero que sí a la observación es importante determinar la simetría y determinar la fluidez y la calidad por la importancia funcional que tiene. Haremos entonces la exploración del arco de movilidad para la flexión de la muñeca, que suele encontrarse entre los 80 y 90 grados. Ahí ustedes pueden revisar la posición en la que el paciente va a estar ubicado, el eje, la barra fija y la barra móvil. Recuerden que la evaluación de arcos de movilidad se realiza de manera pasiva. Yo llevo el movimiento de la articulación hasta el tope articular para poder determinar la sensación final de movimiento. Para la extensión de la muñeca tenemos entre 70 y 80 grados. También tenemos aquí nuestros puntos de referencia, que son exactamente los mismos que utilizamos para el movimiento de la flexión. Es importante para estas dos exploraciones estabilizar la muñeca sin impedir el movimiento con nuestra. Tenemos las desviaciones, que también utilizan los mismos puntos de referencia. Para este caso vamos a tener el eje de la mano, que ya conocemos que es el tercer dedo, como les mencioné hace un rato. Para estas desviaciones vamos a impedir los movimientos de flexo-extensión, de tal manera que las desviaciones se hagan de manera pura. Utilizar también para la desviación ulnar el mismo eje de la desviación radial, los mismos puntos de referencia y las mismas consideraciones, siendo la desviación radial un poco menor que la desviación ulnar, que es mucho más amplia, y esto por la longitud de la muñeca. Para los movimientos de los dedos vamos previamente a repasar o a revisar los movimientos que hace el pulgar. El pulgar genera movimientos de flexión de su metacarpofalángica y de sus interfalángicas, extensión de las mismas, que es prácticamente la posición de volver de la flexión, la abducción de la mano, como lo pueden observar en la diapositiva, realiza aducción y realiza el movimiento de oposición. Es importante que se sepan diferenciar estos movimientos para no confundir, por ejemplo, el movimiento de oposición con el movimiento de aducción o el movimiento de extensión con el movimiento de abducción. Para que haya claridad, entonces, previamente vamos a medir el movimiento de abducción y aducción del pulgar, que tiene un rango de aproximadamente 0 a 70 grados. Allí tenemos nuestros puntos de referencia, el eje, la barra fija y la barra móvil. Es importante también para la exploración de los dedos hacerlo de manera pasiva y estabilizar según nos indican nuestros referentes. Vamos a revisar la flexión de la articulación metacarpofalángica del pulgar, y también el movimiento de extensión. Tenemos los mismos puntos de referencia para la flexión y para la extensión. Vamos a estabilizar para hacer esta exploración al primer metacarpiano. Recuerden que este entra en relación con el trapecio y el rango que vamos a esperar es de 0 a 70 grados, 70 grados de flexión, y para la extensión esperamos 0 grados, que son nuestro punto de partida. Para los demás dedos también vamos a hacer la exploración de la flexión, que le corresponde a la articulación metacarpofalángica. Los rangos de movilidad entonces los vamos a encontrar aproximadamente hasta los 85 grados de flexión, y para la extensión aproximadamente, para la flexión 105 grados y para la extensión aproximadamente 85 grados. Vamos a utilizar para estas dos mediciones los mismos puntos de referencia, y es importante tener en cuenta que, por supuesto, los dedos tercero y cuarto no los vamos a poder medir. En caso de ser necesario, vamos a utilizar el goniómetro que se coloca en la región dorsal de la mano, y si no, tomaremos como punto de referencia lo que sucede con los dedos segundo y quinto. A partir de ellos, entonces, podemos determinar si la movilidad del tercero y el cuarto
¿Es una movilidad normal o se encuentra comprometida? El movimiento de extensión de las metacarpofalángicas entonces va a tener un rango entre 20 y 30 grados. Ese movimiento también lo vamos a explorar con los mismos puntos de referencia. Para este caso, la exploración de la extensión de las metacarpofalángicas no nos sirve el goniómetro dorsal porque este va a limitar la medición, entonces tendremos en cuenta los mismos aspectos que les mencioné en la medición de la flexoextensión de las articulaciones interfalángicas proximales. Vamos a encontrar rangos entre los 0 y los 120 grados. El uso del goniómetro para estas articulaciones pues es bastante sencillo en la medida que tengamos un goniómetro acorde al tamaño de la zona a tratar, es decir, un goniómetro de dedos. Para esta exploración tenemos aquí los puntos de referencia y vamos a estabilizar la falange proximal para poder entonces hacer la medición de los rangos de movilidad de esta Siempre que hagamos la medición de los arcos de movilidad tendremos un segmento fijo y un segmento móvil junto con el goniómetro, de tal forma que el segmento fijo debe estar, como su nombre lo indica, correctamente fijado o estabilizado. Para la interfalángica del pulgar vamos a buscar un rango de aproximadamente 0 a 70 grados entre la flexión y la extensión. También es muy importante aquí estabilizar con firmeza la falange proximal y tener claro cuál es el movimiento que realiza esta articulación. En la interfalángica distal tal vez no haya mucha diferencia o dificultad para poder encontrar qué tipo de movimiento es el que debo hacer con el pulgar, como en la flexión metacarpofalángica de la que se debe tener entonces. La interfalángica distal de los otros dedos, vamos a encontrar unos rangos de flexión y extensión entre los 0 y los 90 grados. Es importante aquí pues hacer la medición con un goniómetro adecuado y estabilizar la falange media movilizando con el goniómetro la falange distal. Los goniómetros dorsales para eso, los goniómetros óptimos para hacer estas mediciones. Vamos a medir los arcos de movilidad de abducción y aducción de las articulaciones metacarpofalángicas, teniendo como punto de referencia el tercer dedo. El tercer dedo no va a realizar este tipo de movimientos. Si ustedes hacen activamente la abducción-aducción, el tercer dedo siempre queda quieto y los demás dedos abducen o aducen con respecto a él. Entonces va a servirnos como punto de referencia para hacer las mediciones y es importante entonces que tengamos en cuenta que yo puedo hacer la medición, por supuesto, de cada uno de los dedos según responda. De tal manera que del tercer dedo no voy a hacer nada de estos dos arcos de movilidad. Con eso entonces terminamos los arcos de movilidad a nivel de los dedos y de la muñeca y pasamos al examen muscular, en donde encontramos pues múltiples músculos que nos van a permitir los movimientos a nivel de la muñeca y la mano. Necesitamos entonces recordar que el examen muscular lo vamos a realizar de manera activa, permitiendo que el paciente explore todo el arco disponible o realice todo el arco de movilidad disponible y posteriormente procederemos a colocar resistencia dependiendo de la condición del paciente. Recuerden que para calificaciones inferiores es importante hacer la palpación del músculo que estoy trabajando y a nivel de las manos es importante evitar las que se presentan. Vamos a empezar entonces con la flexión de la muñeca que le corresponde a los músculos palmar mayor y cubital anterior. Repasamos aquí sus orígenes, inserciones e inervaciones y tenemos entonces una imagen de su disposición que siempre será coherente con muscular. Tenemos la forma de explorar para calificaciones superiores y para calificaciones inferiores, básicamente inhibiendo el efecto de la gravedad que detallaremos en la práctica con las consideraciones que se requieren para su evaluación y la forma de evitar compensación. Tenemos la flexión de los músculos, de las articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas, que ustedes ya conocen, es dada por los músculos flexor corto y largo del pulgar. Estoy hablando del pulgar, me disculpan que no lo mencioné. Tenemos aquí el recuento anatómico, origen, inserción, inervación
Y la forma de exploración, tenemos que el flexor corto básicamente fleja la articulación metacarpofalángica y el flexor largo va a flejar la articulación interfalángica del pulgar. De esta forma entonces vamos a explorar la fuerza muscular. Para los dedos, por supuesto, yo debo equiparar la resistencia externa que coloco. No es lo mismo resistir un dedo que resistir una articulación grande como o músculos grandes como los que rodean las articulaciones del hombro, del codo. De tal forma que para poder dar mis calificaciones de 4, 4 más, 5, debo considerar que son músculos pequeños, de tal forma que mi forma de resistir debe ser equiparable a su fuerza. Tenemos la flexión metacarpofalángica de los demás dedos, que está por los lumbricales. Aquí tenemos el recuento anatómico de ellos. Tenemos en total 4 lumbricales que van a permitir entonces las falángicas del segundo al quinto dedo. Es muy importante para la función de estos músculos que evitemos la sustitución con la flexión de muñeca, siendo pues músculos del componente flexor, y que para las calificaciones inferiores inhibamos el efecto de la gravedad mencionado. La flexión de las interfalángicas proximales e interfalángicas distales de los dedos, que están dadas por los músculos flexor común, superficial y profundo de los dedos. A nivel del pulgar tenemos el superficial, que nos permite entonces la flexión de las interfalángicas medias, y tenemos el flexor profundo, que nos permite entonces la flexión de las distales. De esa forma entonces vamos a evaluarlas. Para este caso vamos a evaluar cada uno de los dedos por separado, y es importante que cuando el meñique tiene dificultades para ejercer o para ejecutar el movimiento de forma correcta, le permitamos la compañía del dedo anular, de tal manera que el paciente entonces pueda desarrollar. Es muy importante que ustedes recuerden el nombre de los dedos, las zonas de la mano, para que no tengan dificultades en el momento de tener que describir sus hallazgos en la historia clínica. Pasamos entonces a la flexión o a la evaluación del flexor común profundo, en donde ya vamos a tener la función básicamente sobre las interfalángicas distales, y tenemos los mismos fenómenos de no permitir entonces las sustituciones con otros músculos flexores. Hay un fenómeno que se denomina el efecto de la tenodesis. Cuando yo hago extensión de muñeca activa, mis dedos se van de forma, digámoslo así, involuntaria, pero no anormal, en una flexión fisiológica cuando yo hago la extensión, de tal manera que el paciente me puede compensar con el movimiento de extensión de muñeca para aparentar una probable flexión de las articulaciones interfalángicas, de tal forma que esta es una compensación que hay que estar pendiente para no permitir. Tenemos ya, terminamos con esto los músculos flexores, pasamos a los músculos extensores. Tenemos los extensores de las metacarpofalángicas de los dedos, el extensor común de los dedos, el extensor del índice o propio del índice y el extensor propio del meñique. Todos extensores inervados por el nervio anatómico. Y tenemos también a los extensores de muñeca, que son el primer y segundo radial y cubital. Tenemos entonces la evaluación de los extensores de muñeca. Estos extensores vamos a evaluarlos también en posición contra gravedad y en posición sin gravedad para poder dar las calificaciones superiores o inferiores, y en la práctica aprenderemos entonces cómo evitar las sustituciones y cómo fijar los segmentos y en la resistencia. Para la extensión de los dedos entonces ya tenemos los grupos extensores para la extensión de las articulaciones metacarpofalángicas y posteriormente para las articulaciones interfalángicas, de tal manera que vamos a hacer esta exploración también y permitir entonces calificaciones superiores e inferiores, de tal manera que el efecto de tenodesis también hay que evitarlo en este tipo de movimiento. Para la extensión pasa lo contrario. Cuando yo hago flexión de muñeca, mis dedos suelen ir en una extensión pasiva o postural. Eso lo debo evitar de la exploración. La extensión de la metacarpofalángica y la interfalángica del pulgar está dada por los músculos extensor corto y largo del pulgar, cada uno con su origen e inserción, todos ellos inervados
que me van a permitir entonces la extensión de la metacarpofalángica o la interfalángica, el extensor corto de la proximal y el extensor largo de la articulación más distal. Vamos a colocar entonces o tener unos puntos de referencia para hacer la palpación y unos puntos de referencia para colocar resistencia de este segmento. Para calificaciones inferiores vamos a utilizar la posición de la mano apoyada sobre la superficie y de esta manera entonces inhibimos el efecto de la gravedad, teniendo entonces las consideraciones a nivel de la práctica. La abducción de los dedos está dada por los músculos interóseos dorsales. Los interóseos dorsales son básicamente 4 músculos y el abductor del meñique, propio del meñique, también hace parte de los músculos abductores y este le va a permitir entonces la misma función que ejercen los interóseos dorsales con los otros dedos sobre Vamos entonces a hacer las calificaciones superiores y las calificaciones inferiores. Básicamente Daniels no describe cambios en la postura de la mano porque él describe que sobre estos músculos es difícil provocar o ejercer el efecto de la gravedad. Entonces, tanto para calificaciones superiores como inferiores, yo voy a colocar la mano apoyada, pronada sobre una superficie. Lo importante aquí es determinar qué tanto funcionan estos dedos. Recuerden que el tercer dedo no va a ejercer este tipo de movimientos, como lo vimos a nivel de la goniometría. Sin embargo, yo puedo evaluar activamente el desplazamiento de aducción y de abducción. El pulgar a su vez también realiza abducción, esta es dada por sus músculos abductores propios corto y largo del pulgar que le van a permitir entonces hacer este movimiento. Los vamos a explorar entonces ya con la mano en supinación, el abductor largo de una forma y el abductor corto de otra forma diferente. Y vamos entonces a utilizar los puntos de referencia correctos para poder hacer una buena fuerza de estos músculos. Para la aducción tenemos 3 músculos interóseos palmares que me permiten entonces la aducción de los dedos segundo al quinto. La acción de estos músculos también las vamos a realizar tanto para calificaciones superiores como inferiores en la misma posición, por lo mismo que les acabo de mencionar sobre esta musculatura. Y el pulgar tiene su propio aductor, como para los otros movimientos, entonces que también explorar calificaciones superiores y calificaciones inferiores. Para este caso sí tienen unas posiciones diferentes por la forma como el pulgar se mueve respecto de la línea media. Vamos con el movimiento de oposición. El movimiento de oposición es un movimiento que no calificamos o que no exploramos en términos de la movilidad articular, pero que sí es muy importante para la función de la mano en términos de las actividades que hacemos y que básicamente nos permiten la motricidad fina y nos diferencian de otros mamíferos como los simios. Es el movimiento de oposición del pulgar y el movimiento de oposición del meñique. Estos movimientos se dan gracias a los músculos oponentes del pulgar y del meñique. Esta función la voy a explorar. La resistencia no se coloca sobre los dedos, sino sobre la zona de los metacarpianos, que es como una cosa llamativa en la exploración de estos músculos. Y es muy importante tener en cuenta entonces y tener claridad de cuál es el movimiento de oposición para poder hacer la exploración. La resistencia se colocará a nivel del pulgar o del meñique que quiera explorar. Es muy importante tener en cuenta que entonces yo no voy a tomar la goniometría de este movimiento, pero sí voy a evaluar a los músculos y a la calidad que el paciente logra provocar. Con esto terminamos entonces toda la parte de evaluación muscular y vamos a las pruebas especiales. Hay unas patologías específicas frecuentes en estas zonas que han llevado entonces al desarrollo de unas pruebas semiológicas que suelen ser bastante sensibles para ellas. Tenemos como primera situación la tenosinovitis de Decker-Vein, en donde tenemos un compromiso de los músculos extensor corto del pulgar y abductor largo del pulgar que están en relación con un retináculo y que pueden desarrollar entonces una inflamación de esas vainas sinoviales que los envuelven, produciendo por lo general este tipo de patología suele desarrollarse por movimientos a repetición, suele estar presente en personas que tejen,
en personas que escriben, en músicos que tocan piano o otros instrumentos que implican movimientos repetitivos de los dedos y especialmente del pulgar. Para eso tenemos entonces la prueba de Finkelstein, que es una prueba muy sensible a presentar signos positivos cuando hay inflamación de este tendón. Vamos entonces en la práctica, tenemos el túnel del carpo, que es una de las patologías más frecuentes a nivel de muñeca. También tendremos unas pruebas semiológicas específicas, tenemos la prueba de Fallen y la prueba de Fallen invertido, en donde yo pongo en una compresión mayor la región del carpo y el ligamento transverso del carpo, generando entonces así la compresión del nervio y la reproducción transitoria de los. La prueba de Tinel, es importante que ustedes tengan en cuenta que se puede percutir el curso de cualquier nervio y eso se va a denominar prueba de Tinel. Para el nervio mediano hacemos prueba de Tinel a nivel de la muñeca y eso me va a encadenar en específica. Patologías como la artrosis también me permiten encontrar signos clínicos. En el video de el reumatólogo ustedes encuentran una prueba que él denomina como la prueba de Ricci. Tenemos para el caso de la exploración de la movilidad de los huesos del carpo y la posibilidad de que exista pérdidas de cartílago que produzcan crepitaciones dolorosas o restricción de la movilidad, las pruebas de Fanning y Folding, que se relacionan con los deslizamientos pequeños que hacen los huesos del carpo cuando se hace apertura y cierre de la mano. Tenemos pruebas para determinar la fuerza de ciertos músculos, pruebas de forma funcional, la prueba de Fromen, que evalúa la fuerza del aductor del pulgar y en casos de parálisis esta prueba será positiva, o la prueba de la tarjeta que me evalúa los músculos lumbricales. Incluso estas pruebas son descritas por Daniels como pruebas alternativas cuando no se logra hacer la exploración colocando resistencia en las pruebas de función muscular. La prueba de la O es una prueba que nos demuestra la integridad nerviosa porque me hace un tamizaje rápido de la función del nervio radial con la extensión de los dedos y la muñeca, del nervio cubital con la separación de los dedos y del nervio mediano con el movimiento de oposición. También tenemos la prueba de la pinza, donde yo coloco al paciente a hacer pinza del pulgar con otros dedos y me evalúa entonces la salud del nervio interosterior. Cuando no es posible hacer esta prueba para el paciente, vamos a tener una lesión a nivel de este nervio. También tenemos test vasculares. Los segmentos distales del cuerpo siempre deben explorarse también desde la parte vascular por la posibilidad de que la circulación esté comprometida a estos niveles. Tenemos para este caso la maniobra de Allen que me va a explorar la irrigación correcta de las arterias radial y cubital, que son las que proveen la sangre a los arcos palmares que van a irrigar, todos los dedos y que vamos también a desarrollar. Esto, muchachos, ha sido todo por esta oportunidad. Nos vemos en